Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos al programa de Economía de Frente. En esta ocasión, como invitado, Alfredo Ávila Gesles, un operador en el mercado financiero internacional mexicano que opera en las lides financieras internacionales. Desde luego estará Ernesto Farel Santoscoy y un servidor hablando, por ejemplo, de la inflación a nivel mundial, qué es lo que está provocando aumento de precios, qué tan fuerte es la inflación en Estados Unidos y cómo puede llegar a afectar a México. Así como el dato es referente de pasadita, vamos a hablar de la iniciativa de ley de ingresos que en este momento está en manos de los legisladores para su definición antes de que concluya el presente mes. Bienvenidos, bienvenidas, comenzamos. Saludamos con mucha cordialidad y respeto a Alfredo Ávila Gesles. Gracias por estar con nosotros, Alfredo, nuevamente en esta tu casa, y por supuesto Ernesto Farel Santoscoy, coordinador y conductor de este espacio de Economía de Frente. Gracias, estimado Ernesto Farel Santoscoy, tú las traes. Eduardo, Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo estás? A ver, vamos a empezar por lo internacional, porque si no después se nos mosquea la mercancía y la gente se va. A ver, ¿qué diablos está pasando a nivel internacional que los precios siguen subiendo? Bueno, pues la inflación en Estados Unidos, igual que en todo el mundo, sigue en ascenso. Sí. En el caso de Estados Unidos, la inflación se subió de un mes a otro de 5.3 a 5.4 la inflación al consumidor. Pero la inflación... a decir que qué poquito, el público que no sabe va a decir, qué poquito. Nada más que ahí lo que está, digamos, la meta de inflación es el 2%. Siempre es preocupante. Y ya van en el 5%, no, más del doble. ¿Y ahora, la inflación al productor de 8.3 se subió al 8.6. Ahí sí. Entonces ahí estás viendo cómo... pues hay todavía una presión para subir precios muy, muy fuerte. Oye, a ver, déjame preguntarte una cosa antes de que pasemos con Alfredo. El que el productor cargue una mayor inflación que el consumidor implica que el día de mañana, figurativamente hablando, el consumidor se va a tener que tragar ese aumento que tiene hoy en las manos el productor. Lo que sucede normalmente es que parte de esa diferencia se la tiene que tragar el productor a reducción en su margen. Y lo demás se lo endosa al consumidor. Lo demás se lo endosa al consumidor, así es. Ahora, o sea, cuando la demanda... Hay presiones inflacionarias en Estados Unidos. Del lado de los costos. Cuando la demanda es muy fuerte, les puede importar poco y no absorben el margen. Si hay mucha demanda, aumenta el precio. Sí. Entonces ahí sí pueden repercutir en el precio del producto final los incrementos de los costos, ¿no? Claro. Está bien, ahora... Pero tiene una serie de consecuencias esta inflación tan alta, ¿no? Ya dijo el Fondo Monetario Internacional, ya advirtió que no es tan temporal como dicen los demás. Lo dijo el Fondo Monetario Internacional, no lo dije yo. No dijo el Fondo Monetario Internacional, no es tan temporal como afirma Ernesto Farel Santoscoy, no. No hizo referencias a... No es tan temporal como lo cree Alfredo Ávila Gesles. Como lo afirman en ese programa que hay ahí de Economía de Frente. En México. Internacionalmente, porque por internet se ve en todo el mundo, ¿no? Claro, lo dijo en inglés, por supuesto. Así es. Pero bueno, pues esto puede tener implicaciones en cambios en la política monetaria en todo el mundo, incluyendo la Reserva Federal, ¿no? Alfredo. Sí, mira, habíamos comentado la vez anterior que los analistas del mercado están esperando el tapering en noviembre, en primer lugar.
Ahora, Tapering perdón, escuchando. ahora le explicamos a la gente qué es el tapering. Por si ya se les olvidó. A ver, se lo sabe más esto que yo. Le van cerrando la llave poco a poco a la creación de dinero La compra de a través de la compra de bonos. activos financieros. Que hace la Reserva Federal a los bancos, Sí. recibe los bonos, entrega dinero. Así se crean los dólares. Y son 120 mil millones de dólares mensuales. Nada Entonces, Nada más. Eso es lo que tiene al dólar bajando contra todas las monedas. Y entonces el tapering es que van a empezar a cerrarle la válvula a la creación de dinero. Seguimos, Alfredo. Sí, mira, ahora, ese por un lado. Ahora, he estado escuchando los pronósticos de los analistas en Bloomberg y para el año que entra, el consenso por ahora es que suban las tasas 2 veces en 2022, de acuerdo a los pronósticos que hasta ahorita van. Si ustedes se fijan, el precio del petróleo pues ha estado sube y sube, o sea, no para. Hay quienes están pronosticando 90 a finales de diciembre. Bueno, perdón, está ya en 85 en esta semana. Sí. Rebasó los $85 barril. Sí, entonces te digo, alguien, porque es una persona, no es el mercado, no es el consenso, alguien está pronosticando 90 a finales de diciembre. Entonces, todo esto levanta precios, ¿no? Insumos, productos, etcétera. Genera expectativas. Exacto. Entonces, es una presión para todos que están pensando qué es lo que va a suceder con toda esta alza de precios, ¿no? Sin embargo, yo creo que hay productividad y hay buenos números de empresas de lo que viene saliendo hasta ahorita. O sea, ya están dando varios números, varias empresas y están saliendo bien. Entonces hay productividad y eso puede ayudar mucho. Sin embargo, esta alza de tasas yo creo que sí se debe dar el año que entra, porque está el proyecto de infraestructura, que es muy grande y todo eso, ¿no? Entonces, la gente sí está ahorita pues poniendo sus barbas a remojar en cuanto a situaciones de mercado, qué empresas son las que más debería estar y las que menos debería estar, ¿no? Y esta cuestión, como habíamos comentado la vez pasada, lo de Evergrande, pues el mercado americano lo tomó con mucha madurez. Entonces, Evergrande de alguna manera va a vender ciertos activos para poder hacer frente a sus adeudos. Entonces, y después hubo otras, ¿no, Alfredo? Después se sumaron otras chinas. Una fantasía, que se llama fantasía. Fíjate qué nombres. Hasta en el nombre estaban ya y pintaban que iban a ser chafitas, ¿no? Sí. Evergrande, pues sí fue grande. Ever. Pero exacto. Comentábamos la vez pasada, ¿no? Que tiene 1.6 millones de casas que tiene que terminar, que ya recibió anticipos. Así es. Y no tiene dinero para construirlas. Entonces, eso es lo que va a tener que hacer, Alfredo, ¿no? Que tiene que vender activos para poder terminar esas casas. Exacto, vender activos. Ya habían quedado en eso. Lo sacaron de inmediato, Ernesto, que lo iban a hacer, ¿no? Entonces, para poder pagar adeudos. Entonces, de alguna manera el mercado está más tranquilo. No significa que esto ya se resolvió, no se ha resuelto. Pero las cosas están más tranquilas y por eso el mercado ha venido subiendo en los últimos días con alguna volatilidad, ¿no? También no olvidemos el Bitcoin está subiendo durísimo, se hizo esta nota ETF que fue muy bueno para el mercado. Entonces el Bitcoin hay que seguirlo, el oro viene como tortuga subiendo. Oye, ¿le explicamos a la gente qué es el ETF? Sí, a ver, dale. Muy bien. Un ETF es una especie como de fondo de inversión. Que es riesgosa, ¿no? Que también tiene su riesgo. Un instrumento que replica algo a lo que está, digamos, enfocado ese ETF. Permíteme ir una pausa para que quede cómoda la explicación. Vamos a una pausa y explicamos qué es el ETF. Vivimos en un mundo dominado por las tecnologías de la información y la comunicación. Los medios de comunicación mejoran el alcance y el impacto de nuestros productos y servicios.
Incrementa tus clientes y gana posicionamiento en tu marca. Anúnciate en IDC y sé parte de los cambios que marcarán diferencias en los medios digitales 2021. Si estás interesado, mándanos el siguiente código para hacer válida la promoción especial que IDC tiene para ti en conmemoración de sus 35 años. Entramos a la segunda parte del programa. Explícanos, Ernesto, por favor, qué es el ETF. Les decía, es una especie de fondo de inversión que replica el precio de algún activo o de algún índice. Por ejemplo, tenemos ETFs que replican el índice Standard & Poor's, otro ETF que replica el índice Dow Jones, otro ETF que replica el precio del oro, como imitarlo, de la plata. ¿Sí? Imitarlo. Y entonces se creó un ETF que replica el Bitcoin. Es a lo que estaba ¿Y para qué refiriendo, sirve el un precio ¿Y para qué sirve un ETF? Pues para que en lugar de invertir en oro físico, pues inviertes en el ETF del oro. Es una nota con riesgo, ¿no? Es un fantasma. Ándale. Mírate, no, hay una cosa más que fantasma. Es una sombra. Es una sombra que sigue los comportamientos en caso del oro o en caso del Bitcoin. Es correcto. Entonces nos platicabas, Alfredo, se creó un ETF del Bitcoin y fue bueno para el mercado, decías. Fue muy bueno para el mercado. Están en niveles ahorita muy altos del Bitcoin, 65,000, Ernesto. Entonces, al realmente lanzar, es algo que hay que seguir también. Al lanzar el ETF, ajá, al colocarlo, se jala dinero del mercado internacional. Correcto. Y ese dinero tiene que ser invertido, ya sea en derivados o lo que sea, pero al final tiene que estar metido en el activo, en este caso en el Correcto. Bitcoin. Entonces, en derivados, exactamente. Entonces lo infla más. Eso Así es lo que es. sucedió, ¿no? De 50,000 ya se fue a 65,000 dólares por Bitcoin. Sí. O sea, yo tengo gente metida en Bitcoin y están felices. O sea, se metieron en niveles de 38,000, 40,000. Bueno, ahorita está volando, ¿no? Y va a haber más dinero en la economía, pueden hacer utilidades, etcétera. No. O sea, pueden hacer más compras. No hay demasiada especulación en eso. Tomar riesgos, ¿no? 100% de especulación. Es 100%. Bueno, la especulación es una parte de la masa del mercado, ¿no? Sí. Sí, luego los latinoamericanos lo vemos como algo malo, y no forzosamente es malo. El hecho de que haya muchos especuladores en un mercado genera que los precios tengan una mejor formación, al final de cuentas. Sí, la formación de precios. Así es. Ayudan a la formación de precios. Así es, en lugar de ser realmente perjudiciales. Que es muy distinto a gente que manipula un mercado para inflarlo o para bajarlo. Eso no tiene, diferente. a ver, estoy pensando en voz alta. ¿Eso no tendría algún efecto sobre la inflación mundial? No. Sí, no. sí, claro. O sea, no el Bitcoin, sino esta cantidad de dinero que se crea. Esa es la cantidad de dinero, no el Bitcoin per se, correcto. ¿No? La cantidad de dinero que están creando los bancos centrales genera distorsiones en todos los mercados, inclusive hasta en el Bitcoin, pero también hace subir el precio del petróleo, hace subir el precio de las materias primas, como el gas, aparte del gas, el maíz, el trigo, el cobre, plata, oro, todo se infla, el dólar se devalúa contra todas las monedas, se debilita, los precios de las acciones suben, los precios de los bienes raíces también. Sí. Todas son distorsiones por las políticas monetarias extremas. Correcto. Perfecto. Bueno, ¿les parece bien si pasamos al terreno de las noticias y los temas nacionales? Sí, cómo no. Sí. Por ejemplo, ya que estamos hablando de inflación internacional, tendremos que decir de la inflación en México. Bueno, aquí las expectativas van para arriba. Pues ya se está hablando, digamos, de un consenso de analistas anda ya entre el 6.3 al 6.5 y hay quien está estimando el 7 para el cierre de este año. Altos, sí.
Hoy estamos al 6, últimos 12 meses, al cierre de septiembre. ¿Te gustan los últimos 3 meses con un punto agregado? Pues me parecería mucho, pero... Veto a saber. Pero de que va a ser más alto, va a ser más alto. Nosotros estamos estimando 6.3 al cierre de este año. Ahora, ¿hay expectativas en la economía, Alfredo, de que la inflación va a ser más alta? Porque también eso es importante, ¿no? Las expectativas. Hay cosas que hay precios que se le están yendo de la mano, por ejemplo el gas que hemos venido comentando en los programas anteriores, ¿no? Y que si bien hay una presión para los precios de la gasolina también, ¿no? Entonces, eso provoca pues aumentos de los fletes, de los transportes y demás, y aumento en los productos, de los bienes y servicios. Entonces, sí hay una presión inflacionaria fuerte. O sea, no te puedo decir otra cosa. Ernesto seguramente está de acuerdo conmigo. O sea, se les puede ir de las manos un poco, ¿no? No es que se vaya de 6.3 a 20, no, pero sí hay presión en este momento, totalmente. Es una inflación importada. ¿Sí? Se calcula que la inflación importada en México puede ser superior al 10%. Madre. En el caso de Estados Unidos es 9.5%. A ver, vete. O sea, quiere decir que la inflación representada en los precios, en un mayor precio que tenemos que pagar por los bienes importados, estaría sobre el 10% promedio. Sí, pero por lo menos. Mira, simplemente el gas que comentaba Alfredo. Bueno, es que el gas es un caso histórico mundial. Estaba en 1.80 hace unos cuantos meses. Y hoy está 5.70, ¿no? Sí. Entonces, unidad BTU en dólares. Bueno, pues es un incremento de más del 300%. Y lo mismo está sufriendo Europa con el gas de Rusia. Ahorita yo hice referencia aquí al gas precio de Texas. Bueno, pues el de Rusia es igual. También ha quintuplicado. Y todo esto se debe a esas políticas monetarias exageradas, extremas, que han aplicado los bancos centrales de los países ricos para que los países puedan salir de la crisis, de la recesión sota que se provocó por la pandemia. Permítame ir a una pausa y Sí. vamos a un siguiente paso, que es: ¿no tendríamos que ajustar la iniciativa de ley de ingresos y el panorama, los criterios de política pública en materia económica para el año entrante, tomando en cuenta este escenario inflacionario al que hace referencia? Después de una pausa, la respuesta. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Entonces, esto no exigiría ajustar los documentos básicos para el año entrante que se discuten en la Cámara de Diputados y pasarán a la de senadores. Yo pienso que un presupuesto siempre debe ser conservador y así se hizo. Está bien planteado. El programa económico para el 21 está bastante bien planteado. Para el 22. Para el 22, perdón. Pero sí está habiendo un incremento de precios en el petróleo muy alto. Y eso implica que se podría
ajustar al alza la variable del precio en lo que es ingresos de exportación de petróleo que tendría este presupuesto. Pero por otro lado hay reglas y en esta parte pues creo que no hay mucho para dónde hacerse, porque hay que recordar que se hacen operaciones de cobertura y del precio de exportación de petróleo cada año, como comprar un seguro, y más o menos el precio base del presupuesto debe andar por ahí, ¿no? Porque si no, ¿qué es lo que sucede? Si tú hoy utilizas el precio de $80, ¿no? $75 que anda por ahí la mezcla mexicana, un poco más arriba. Correcto. Muy bien. Y luego pasa algo y de repente a los árabes se les ocurre, no, pues siempre sí voy a incrementar mi producción en 2 millones de barriles que tengo ahí de capacidad ociosa. Así, ¿eh? Entonces el precio, pues en lugar de 75 se te puede ir a 45. Vale. Pero si tú en base a los $75 ya crees que es un gobierno rico y se pone en el presupuesto a dar más presupuesto de gasto a todas las dependencias y a los gobiernos estatales, luego ¿cómo lo financias? Pues por eso hay reglas y por eso debe ser más conservador. No sé qué opina Alfredo. Mira, el gasto, Ernesto, como tú lo sabes, ha venido de manera muy conservadora. O sea, cada vez más ha estado hablando López Obrador de no gastar más de lo que deben, ¿no? Sin embargo, en algunos proyectos se va a necesitar más dinero. Me parece que en el caso del Tren Maya van a necesitar más dinero y es por eso que están presionando un poco a los bancos de desarrollo, Napiza y Bancomer, para que les den dinero de lo que les está faltando para poder terminar las obras en el tiempo que ellos quieren, como el tipo 2023, me parece. Pero pueden ir al mercado de deuda, ¿no? Tampoco quieren endeudarse mucho, o sea, están bajando los niveles de deuda. Puede. Así es. Sí. Digamos, seguramente va a subir un poquito el precio en relación a como lo pusieron en las bases. Creo que era $55, $58. Seguramente lo van a subir un poquito en el Congreso. Correcto. Pero no deberían de incrementarlo a $75 o $80. No, porque si no, después de que... normalmente no lo hacen. Así es. ¿No? Así es. Bueno, ahora, este año el presupuesto base, el que planteó el secretario Rogelio Ramírez de la O, implica un crecimiento del 6% arriba de inflación en el gasto. Ese es más gasto. Es como un incremento del 10% en el gasto de todo el gobierno. Se rompe la inercia austera. No es tan inercial como decían los economistas, nuestros colegas analistas, y pues te implica también un reto formidable en la recaudación fiscal. Ya veremos bajo la premisa de que no se quieren dudar. Anteriormente, llevamos varios años en que estaba presupuestando un superávit primario, la diferencia entre ingresos y gasto de gobierno, sin incluir el gasto de interés de la deuda, a eso se le llama resultado primario. Y se estaba planteando anteriormente un superávit primario. Y para el año 22 ya no se está planteando un superávit primario, sino más bien un ligero déficit primario. Perfecto. Hoy López Obrador mencionó que va a destinar 50,000 millones de pesos a mejorar la Guardia Nacional a nivel del país. Pues van a destinar una cantidad muy grande a la Guardia Nacional. Pues vamos a ver cómo le hace de mago, porque ¿de dónde va a sacar tanto dinero? Bueno, es que se lo van a quitar a otras entidades, otras dependencias. A tu bolsillo y al mío. No, pero por ejemplo, Comisión Reguladora de Energía. No dudas que la van a desaparecer. No, sí, pues ya está planteado. Y si en la reforma eléctrica no se aprueba, esperemos que no, pues la van a dejar sin presupuesto, ¿no? Y de ahí le jalas. Por ejemplo, y de ahí jalan para otras. Salud, también hay un incremento de salud del 30%. Pensé que alguien había estornudado. No. En salud están incrementando 32%. Entonces, por dentro del presupuesto hay reacomodos del gasto muy importantes. A ciertas áreas las están privilegiando. Qué bueno que sea salud, qué bueno que sea
seguridad. Educación. Ojalá que haya más presupuesto también para educación. Creo que no se pensó en incrementarlo tanto. Señores, ha sido un placer estar con ustedes en este programa. Muchas gracias, Alfredo Ávila Gesles. Gracias, Eduardo, por estar como invitado y aceptar nuestra invitación a que forme mucho parte gusto de este programa. La semana que entra hablaremos de la miscelánea fiscal. En lo que haya pasado al Senado, ¿no? Así es. Muchas gracias, Ernesto. Gracias a ustedes. Gracias, Ernesto. Gusto saludarte. Nosotros agradecemos Igualmente. a usted su preferencia y nos escuchamos y nos vemos mañana, no, la próxima semana sí, por supuesto. Gracias, hasta la próxima semana.